Hoy vamos a abordar el módulo 3, donde vamos a trabajar la negociación efectiva y el manejo de conflictos en el ejercicio de la función pública. ¿Qué vamos a desarrollar en este módulo 3? Primero, ¿qué es negociar? Esa habilidad, esa capacidad con la que nacemos todos, pero con la que algunos consideran o consiguen objetivos y resultados extraordinarios. Vamos a ver, por tanto, la definición del proceso de negociación, el marco teórico, los procesos propiamente desarrollados de negociaciones y los principios que definen el mismo. Vamos a enmarcarlo asimismo en el contexto de la negociación o el modelo Harvard. Seguidamente veremos el manejo de conflictos, cómo se detectan, cómo gestionarlos, si son malos, cómo nos pueden ayudar para superarnos y otras maneras de resolver conflictos con la utilización de distintas alternativas. Y finalmente vamos a desarrollar, como decía, todo el modelo de negociación tipo Harvard, explicando la cantidad de variables y elementos que conforman dicha teoría. Elementos, la aplicación del modelo, la evaluación del éxito de la negociación. Una de las cuestiones que nos permite este modelo es ir mejorando cada vez más con nuestras negociaciones, evaluando, ¿verdad?, los resortes, la cantidad de recursos y los errores incluso que podamos haber cometido en las mismas. Evaluación, por tanto, del éxito, desarrollo de la capacidad de negociación en una organización, la importancia del diagnóstico. Vamos a aprender primero a evaluar, a diagnosticar la capacidad negociadora de una institución pública frente a otra, el desarrollo de las relaciones tan importantes basadas en la colaboración para aprender a negociar a largo plazo de forma sostenible y veremos el contenido de la colaboración y la metamorfosis de la relación. Para todo ello vamos a comenzar contextualizando, si me permiten, lo que sería una de las principales habilidades que determinan el éxito de nuestro desarrollo, pero el éxito no solo medido en términos de resultado económico, técnico, profesional, sino quizá el éxito de nuestra vida como seres humanos, de nuestro bienestar, del tipo de carácter y profundidad de las relaciones que seamos capaces de desarrollar a lo largo de la vida y de nuestro propio desarrollo de nuestras competencias, dicho de otra forma. El estilo que tengamos para negociar va a depender el número de amigos o no que tengamos, la calidad de esas relaciones. Si somos capaces de generar vínculos o simplemente tenemos relaciones instrumentales en el corto plazo y cuando realmente necesitamos de la ayuda de alguien, no encontramos a nadie alrededor porque nuestro estilo es tremendamente por posiciones y para obtener bienes instrumentales. Por todo ello vamos a abordar, como les digo, una de las habilidades y competencias más importantes en nuestra vida y de la que depende gran parte de nuestros resultados. Como antesala, he elegido uno de los grandes humanistas españoles, el gran Baltasar Gracián, ¿verdad? Baltasar, ¿qué nos diría en este tema? Baltasar nos diría, nunca perder la compostura. La finalidad principal de la prudencia es no perder nunca la compostura. Cualquier exceso de pasiones perjudica la prudencia. Uno debe ser tan dueño de sí que ni en la mayor prosperidad ni en la mayor adversidad nadie pueda criticarle por haber perdido la compostura. Magníficos consejos que nos da este gran sabio. Les recomiendo, por supuesto, a todos ustedes ese bellísimo libro de máximas que está conformado por el arte de la prudencia. Como decía antes, la habilidad negociadora es una habilidad que se basa en una capacidad innata que tenemos todos y que resultaría de una combinación de un talento innato y la comprensión estructurada de lo que se hace, así como esto que se hace convertirlo en un hábito. Por tanto, se necesita de un continuo y constante entrenamiento. Un modelo de negociación debe, a mi juicio, de proporcionar un contexto teórico que nos permita ir mejorando, enriqueciéndonos. Por tanto, tiene que proporcionar una serie de recursos, de técnicas, de guías prácticas para preparar la negociación. Asimismo, proporcionarnos una serie de herramientas para conducirla, para dirigirla, para que nos ayude a sacarnos, ¿verdad?, de lugares donde hay un difícil retorno cuando estamos escollados, ¿verdad? Y asimismo necesita darnos cursos de acción en ese momento de estancamiento y evaluación de cómo ha ido cada una de esas negociaciones. Por eso he elegido, a mi juicio, uno de los métodos más completos y desde luego
que contiene esas tres vertientes que acabo de hablar, que es el método de negociación Harvard. ¿Dónde surgió? ¿Por qué se llama Harvard? Bueno, el modelo o método, ¿verdad?, de negociación Harvard fue creado por el profesor Roger Fisher en la Universidad de Boston, Harvard, en la Escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho, fruto de ver cómo determinadas personas de distintos sectores, de distintos países, de distintas culturas, tenían algo en común. Y es que obtenían resultados extraordinarios, independientemente del lugar del que proviniesen. Se hizo un estudio importantísimo de todo este tipo de perfiles para ver qué tenían en común y cómo conseguían ellos tener negociaciones altamente exitosas. Asimismo, debutó el propio Roger Fisher en las primeras negociaciones, recuerdan, tan importantes de Camp Davis entre Israel y Egipto, así como en los principales conflictos beligerantes que había en esos momentos en el mundo, entre países africanos, el problema, ¿verdad?, étnico ruso, etcétera, etcétera. Como digo, distintos profesores, liderados todos bajo la dirección de Roger Fisher en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Derecho, dieron a luz un modelo, a mi juicio, de los mejores y, desde luego, que más influyó en la gestión de los conflictos internacionales y que, lo más importante de él, es que es perfectamente aplicable a cualquier ámbito de negociación. Por tanto, les recomiendo que lo entrenen porque a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida, tanto personal como profesional. Vamos a ir trabajando. Se basa, definitivamente, además de ese contexto que me permite preparar previamente la negociación, dirigirla, aplicar una serie de técnicas y de fases secuenciales, luego evaluar la misma para saber si hemos obtenido esos resultados extraordinarios que se medirían en términos 1, de cooperación y colaboración, 2, mejora y fortalecimiento de las relaciones que hemos desarrollado en esa negociación y 3, aporte de verdadero valor y enriquecimiento a través de la creatividad y la innovación de las alternativas y de las opciones, buscando ese bien común, no desarrollando cursos de negociación en las cuales intento ganar yo solo, en las cuales lo que hago es ganar a través de lo que el otro pierde, sino desarrollar relaciones a largo plazo en los cuales cada negociación fortalece los vínculos de la misma, donde estamos trabajando ambos por el objetivo de cumplir los intereses de cada una de las partes. ¿Cuántos estamentos, cuántas fases tiene este tipo de negociación? Miren, tenemos que atender por una parte a los intereses y no a las opciones, y no a las posiciones. Luego veremos el número, ¿verdad?, de acuerdos que se nos ocurren hacer en función de esos intereses, por tanto, opciones. De una manera creativa tenemos que ser capaces de generar las distintas alternativas que se nos ocurran dentro y fuera del marco de negociación, destacando nuestro AMAN, nuestra alternativa mejor, al mejor acuerdo negociado, apelando siempre a la legitimidad, a esos criterios objetivos, a esos criterios incluso profesionales, evidenciados por expertos, que nos permiten ver qué cuestiones deben de estar siempre presentes en la negociación, apelando por tanto a su legitimidad. Veremos también el aspecto de comunicación, como vemos que la comunicación, en función de si es abierta, transparente, clara, precisa, va a ayudar profundamente al discurso de esas relaciones tan importantes. Por tanto, veremos la importancia diametral de la relación a largo plazo, que debe de preservarse y construirse a lo largo de la negociación, para terminar examinando qué términos debe de cumplir cada reunión, cada negociación, para poder alcanzar los compromisos y cuál es la calidad de los mismos para que pueda yo saber si he desarrollado una magnífica reunión con una serie de negociaciones que me han permitido cumplir los intereses de la contraparte y de los míos. Vamos a por ello, si les parece. Como contexto que me encantaría que reinase en estos momentos para hablar de esa primera parte, vamos a traer a ese gran sabio, a Sun Tzu, con nosotros en su Arte de la Guerra, donde nos dice que no dejes que nada te seduzca, no dejes que nada te altere, hay que centrarse solo en lo que es apropiado. Esta antesala nos sirve para comenzar a definir lo primero que diferencia este modelo de otros tantos que existen de negociación. Miren ustedes, el modelo Harvard se basa primero en los intereses y no tanto en las posiciones. Esta diferencia de matiz es importantísima. Si yo negocio por posición,
solo voy a poder ganar en aquellas reuniones donde mi estatus, posición, jerarquía está por encima de la del otro. Aparte de ser un modelo muy limitado que no me permite desarrollar buenas relaciones y que mucho menos me va a permitir desarrollar alternativas creativas y opciones que me permitan lo que yo llamo agrandar la tarta de la negociación, evidentemente me limita mucho mi consecución de resultados al poder que tenga en cada momento. Por tanto, es mucho más inteligente, sin les parece, hablar de intereses, que sería lo que está detrás de cada una de las posiciones. ¿Por qué? Por varios motivos. Los intereses, por tanto, corresponden a lo que necesitan, desean, anhelan las partes, no tanto a lo que yo digo en la negociación, que es por lo que voy a luchar. Por tanto, es lo que está realmente detrás de cada una de las posiciones. Esto me permite la aplicación de una profunda creatividad e innovación a la gestión de los conflictos y me permite vislumbrar la cantidad de intereses que a priori no se ven, pero que confluyen en ambas partes. Poniendo como ejemplo, si tenemos dos hermanas que desean cada una naranja y acuden a su madre para que se la dé y solo existe una naranja, ¿qué haría su madre? Negociación salomónica, ¿verdad? Estamos pensando. Coge un cuchillo, coge la naranja, la parte por la mitad y le da a cada una de las dos hermanas una de las mitades. Si hubiera basado su negociación en intereses, se hubiera dado cuenta de que una de las hermanas quería solo la pulpa para hacerse un zumo de naranja. La otra hermana, en cambio, si hubiera hecho preguntas a su madre para vislumbrar sus intereses, se hubiera dado cuenta de que quería solo la cáscara para hacerse mermelada de naranja amarga. Por tanto, fíjense ustedes cómo perfectamente le podría haber dado a una la pulpa y a otra la cáscara, habiendo sido satisfechos perfectamente sus intereses, en vez de darles la mitad de la naranja, donde ninguno de los intereses fueron satisfechos. Pues esto tan simple nos va a servir para comprender esta primera filosofía que nos diferencia el modelo Harvard de cualquier otro modelo de negociación. Es un modelo basado en el bien común, un modelo basado en la creatividad, en la innovación, pero basado fundamentalmente en definir perfectamente desde el principio el conflicto, preguntándonos por los verdaderos intereses que hay detrás de las partes. Por tanto, nos toca hacer preguntas poderosas para analizar los porqués. ¿Quiere usted esto? ¿Por qué? ¿Para qué es? ¿Para qué realmente necesita usted esto? ¿Qué nos permitiría ver qué hay detrás de las posiciones y buscar maneras inteligentes de satisfacer verdaderamente esos intereses? Si hemos desarrollado bien los intereses, podremos pasar a la segunda parte, que es buscar todas y cada una de las opciones que se nos ocurran de una manera muy creativa. ¿Qué serían las opciones? Sería cada uno de los posibles acuerdos que satisfacerían las partes a nivel de sus intereses sería una opción. Por tanto, serían esos acuerdos considerando las distintas maneras de satisfacer los intereses de las partes. Y ambas partes deben de ser muy creativas, como decía antes, a la hora de desarrollar esas opciones. ¿Por qué? Porque solo podremos, eso que decía antes, añadir y agrandar la tarta, añadir valor a esas opciones si me salgo de una definición basada en un esquema univariable. Seguidamente, una vez hemos descrito todos los cursos, ¿verdad? Todos los posibles acuerdos que se nos ocurren para trabajar la satisfacción de cada una de las necesidades, de cada una de los intereses, tengo que desarrollar una cuestión por mí misma, pero de forma conjunta con la contraparte. Las alternativas, ¿qué serían? A todo aquello que pueden hacer las partes, bien sea entre ellas o incluso desarrollando acuerdos con terceros. Es decir, fuera de la mesa de negociación en la que estoy sentada. Esto es muy interesante porque debemos de aprender a hacerlo como un mecanismo sistemático, ¿verdad? Para generarlo de manera habitual. Porque solo viendo esa búsqueda conjunta de soluciones como un proceso, sabremos luego elegir entre qué cosas podemos y debemos de hacer juntos y lo que puedo lograr perfectamente por separado. Y si esto lo hago bien, acudir a la negociación de una forma mucho más segura y mucho más fuerte, porque sabré cómo satisfacer mis intereses dentro y fuera de la mesa. Es destacable, gracias a este modelo, en la búsqueda de alternativas, uno de los procesos más interesantes que es saber desarrollar mi verdadero mind. ¿Qué es eso?
la mejor alternativa a un acuerdo negociado, ese MAN. ¿Por qué? Porque si me siento en la mesa de negociación, debe de ser solo si obtengo mejores resultados de los que yo obtendría sin necesitar esa negociación, sin la necesidad de negociar. Por tanto, en el desarrollo de esas alternativas de las que hablaba antes, se tiene que disponer de un acuerdo muy interesante que me haga fuerte frente a la otra parte y que, si es verdaderamente poderoso, debo de explicarlo a la otra parte para que aumente mi autoridad, pero también para que la otra parte pueda asimismo mostrarme el suyo. Cubre, por tanto, una necesidad muy importante de protección. ¿Protección de qué? De acuerdos que serían poco satisfactorios, pero además me permite no perder ni la flexibilidad ni la innovación, porque me está dando la posibilidad de conseguir otra serie de opciones. ¿Cómo desarrollamos nuestro MAN? Miren, pónganse a pensar en ese objetivo que necesitan negociar mientras están escuchando. Toda la lista de acciones que se les ocurre a emprender en caso de que no podrían llegar a un acuerdo satisfactorio con la persona, institución, banco, empresa, equipo con el que están a punto de negociar. Toda la lista de acciones que se les ocurre hacer fuera del marco de negociación de esa mesa. Busque las ideas más prometedoras y desarróllelas, reflexiónelas, mejórelas. Póngale los recursos y los cursos de acción necesarios para hacerlas prometedoras y viables en función de su cultura, de los valores, de los recursos que realmente tiene, no de los que nos gustaría tener, de los que realmente tiene, etcétera, etcétera. Vamos a convertirlas, por tanto, en alternativas prácticas. Cada una de ellas podría ser perfectamente conseguibles. Y finalmente vamos a aceptar la mejor, la que cumpla todo lo y aquello del número de requisitos para cumplir perfectamente sus intereses. Así desarrollaríamos nuestro MAN. ¿Qué nos diría Napoleón Bonaparte? Nos diría, justo antes de sentarnos, ¿verdad?, en la mesa de negociación con un buen MAN, que el hombre superior es impasible por naturaleza. Le da igual que el ojo o que el tesoro. Nos está diciendo que cuando tenemos las cosas claras debemos desarrollarlas con absoluta naturalidad, transparencia y con una gran autoridad. Para ello les recomiendo que apelen al principio de legitimidad. Todo acuerdo que garantiza que una negociación ha sido exitosa lo es en gran parte porque cualquier persona que lo revise va a ver que ese acuerdo apela a la justicia, apela a la equidad. ¿Cómo se logra esto? Miren, cuando yo me pongo a negociar con alguien, busco que el objetivo sea perfectamente, no solo de legalidad, perfectamente justo, hablo de virtud incluso, para cualquiera de las partes. Para ello necesito apelar a todos los aspectos de carácter legal objetivo, medible. Veo lo que se ha publicado del tema que esté negociando anteriormente, veo la jurisprudencia, recurro a veces en temas específicos a criterios de un experto. Incluso en algunos momentos he invitado a la contraparte a que busquemos conjuntamente un consultor experto o una especie de mediador que sea experto en la materia y que no conozcamos ninguno de los dos para que no podamos pensar que es una manipulación, etcétera, etcétera. Por tanto, la legitimidad estaría basada en la argumentación sobre toda una serie de criterios objetivos medibles independientes de las voluntades de las partes. ¿Para qué me sirve esto? Por supuesto, para mí, para justificar, para legitimar el acuerdo que vamos a tener, que para mí es lo más importante. Pero sobre todo, me permite el desgaste y me protege contra una posible coerción de alguna de las partes. Además, les recomiendo que de todos los criterios de legitimidad que hemos hablado, jurídicos, profesionales, etcétera, etcétera, no se les olvide pasar la prueba del algodón. ¿Qué es la prueba del algodón? Miren, un acuerdo es legítimo cuando admite la prueba de la reciprocidad. Lo que yo le pido es exactamente igual y va en la misma consonancia de lo que yo le doy. Nos diría aquí otra vez Napoleón que las personas a las que debemos de temer no son las que no están de acuerdo con nosotros. Debemos de temer a las que no están de acuerdo y son demasiado cobardes para darlo a entender. Esto es fundamental que lo tengamos claro en la negociación. Tenemos que saber preguntar, tenemos que saber indagar, tenemos que ejemplificar con nuestro propio carácter para saber
la agenda oculta que tiene la contraparte y saber perfectamente cómo desarrollar alternativas adecuadas y eficaces para contrarrestar cada una de esas posiciones. Por tanto, nuestra comunicación no puede ser de cualquier manera. No puedo tener una preparación maravillosa con un discurso de opciones estratégicas, con una investigación de la otra parte, con una vigilancia competitiva para saber exactamente toda la teoría de escenarios que debo desarrollar. Y luego dejar de cualquier manera la comunicación o comunicarme como habitualmente lo hago sin tener conciencia del tipo de comunicación que tengo que aplicar en función de la fase en la que me encuentre, del objetivo que pretenda conseguir y sin olvidar el tipo de relación que quiero construir. No me puedo comunicar de cualquier modo. Por tanto, tengo que entender tanto la comunicación verbal de la negociación como la comunicación no verbal. En la comunicación verbal, lo que tengo que hacer es hablar generando un diccionario común, adaptarme a la otra parte, no es lo que yo quiero decir. Tengo que ser tremendamente clara y precisa. Tengo que utilizar unas frases sencillas, tengo que coser las palabras de manera muy simple y utilizar un lenguaje tremendamente emotivo, positivo, si me permiten, a veces hasta pasional. Tengo que evitar siempre jergas y, por supuesto, palabras feas, palabras malsonantes y tecnicismos que quizás solo comprenda yo en ese mundo en el que me muevo. Por tanto, tenemos que utilizar algo muy sencillo. Ante el interlocutor, máximo respeto, máxima empatía, máximo servicio ante él. Y ese respeto por el interlocutor se va a recoger como algo tremendamente positivo que abre a la otra parte y permite negociar de igual a igual. En ningún caso podemos desvalorizar a la otra parte o desvalorizar lo que él nos propone, porque ¿cómo vería usted en una escena de galanteo? Niña, qué fea eres. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Verdad que esto no nos parecería correcto? Pues en una negociación nos pasa lo mismo. Cuando yo veo personas que están intentando desvalorizar lo que el otro propone, veo que esa negociación nunca va a conducirse a un éxito, porque la otra parte se va a sentir débil, se va a sentir ofendida y lo que va a generar es una actitud de defensa y de rechazo de una ira controlada, si es que tiene un autocontrol importante, y si no, va a destrozar la relación de esa negociación. Por tanto, no olvidemos en todo momento pedir feedback para saber si en cada momento estamos donde los dos creemos que estamos y podemos añadir valor a ese momento. ¿Qué nos diría ese gran Séneca? Hay que soltar todas las cosas, hay que escuchar a todos y hay que sobrellevar todo con muy buen ánimo. Recuerden que la negociación puede ser larga y está destinada a lograr un éxito que integre los intereses de las dos partes. Para eso hay que tener paciencia, pero por supuesto un gran estado de ánimo y una predisposición muy positiva. ¿Qué escuchar? Miren, les voy a dar 3 pautas de qué hago cuando escucho, qué decir cuando las escucho y qué observar. La escucha activa en la negociación debe de ser la parte más importante. Hay muchas personas que creen que negociar de una forma positiva significa no parar de hablar. En estos momentos las negociaciones las dominan aquellos grandes observadores que permiten que el otro cuente todo de sí y se preparan en función de la información que vamos dando. Por tanto, la escucha tiene que ser tan o más importante que la cantidad de mensajes orales que estamos dando. Formales, informales, tácitos o implícitos, verbales y no verbales. ¿Qué hago cuando escucho? Tengo que estar continuamente dando incentivos, dando incentivo al otro. Eso llamamos feedback simultáneo. Suspendiendo los juicios. Miren, muchas negociaciones fracasan porque estoy atento a cosas que me distancian de mi interlocutor, de la contraparte, porque no me gusta cómo habla, porque no me gusta su vestido, porque no me gustan sus aparentes ideas políticas. No voy a escuchar entonces lo que tiene que decirme. No voy a poder reflexionar sobre toda la información para elaborar una reflexión que me permita ver alternativas. Estoy haciendo yo de barrera, mis principios de barrera. No estoy escuchando. Estoy haciendo juicios de valor. ¿Qué decir cuando escucho? Tengo que dar incentivos verbales. Me estoy refiriendo a continuamente dar feedback simultáneo y pedirlo.
lo que me está diciendo entonces es que usted necesita esto para obtener la información del otro en los términos que el otro nos la quiere dar. Y finalmente, ¿qué tengo que observar cuando escucho? Identificar el contenido del mensaje, no la manera de decirlo. Tengo que ir a la idea, a la esencia de lo que quiere negociar conmigo. Y para ello tengo que estar atento no solo a mi comunicación verbal, pero sobre todo a la comunicación no verbal del otro. Tengo, además, que ser un mago de los momentos. ¿Verdad que las negociaciones dependen de calibrar ese momento mágico en el que propongo la solución? Para eso tenemos que ser grandes escuchadores del ecosistema emocional que está reinando en esa negociación. Nos diría Gandhi que es una mala costumbre afirmar que los pensamientos ajenos son malos, que solo los nuestros son buenos y que quienes sostienen puntos de vista distintos a los nuestros son nuestros enemigos, porque así irá nuestra negociación. Por tanto, vemos que la empatía es una de las partes cruciales en la negociación. Si yo no soy capaz de analizar lo que el otro me está diciendo con los valores, sentimientos, afectos, incluso tengo que ser capaz de ver el mapa mental de la otra persona, va a ser imposible que me ponga en su lugar y va a ser imposible que le dé una respuesta efectiva y afectiva a sus intereses. Y recuerden que este modelo se basa perfectamente en eso, y precisamente en eso, en que los cursos de acción, en que los acuerdos se logren cumpliendo la satisfacción tanto del interés de la contraparte como el mío. Por tanto, la empatía es fundamental en esta fase. Es imposible, por tanto, lograr entender lo que la otra parte quiere lograr con esta negociación, ni podremos tampoco saber cómo está percibiendo la otra parte esta situación de la negociación, y por tanto no podré entender nunca la elección que está haciendo, ni influir en sus decisiones. Por tanto, estaremos apelando a una no negociación. ¿Y qué es tan importante como la comunicación? La relación, como he dicho antes. Este método se basa en la cooperación como valor y la colaboración. Este método se basa en la innovación y el aporte de valor. Este método se basa en construcción. Cada vez que negocio, de relaciones más estables, de relaciones fuertes, de relaciones basadas en vínculos. De manera que cada vez que negocio y termino una negociación, me dan ganas de volver a negociar con esa persona. Si esto no se da, y mi sentimiento, mi percepción psicológica es emocionalmente negativa, puedo haber ganado un contrato, pero puedo perder toda mi actividad. ¿Pedimos? Reglas de oro para construir las relaciones de una negociación. Primero, tratar la relación que tengo con esa empresa, con esa persona, con esa compañía, con mi equipo, de forma distinta a la sustancia de lo que estoy tratando. Repito, tratar la relación y la sustancia de lo que estamos tratando de forma diversa. Es decir, yo puedo tener verdaderas diferencias con una persona, con una empresa, con una compañía, pero no por eso me voy a llevar mal o voy a comportarme de una manera tremendamente negativa y defensiva cuando estoy negociando. Porque eso me va a restar valor a mí. Eso va a impedir buscar intereses comunes y eso está limitando y coaccionando la propia negociación. De igual manera, les recomiendo ser incondicionalmente constructivos. Sí, están pensando, ¿y si me están faltando el respeto? ¿Y si la contraparte tiene actitudes francamente hostiles? Hasta en ese momento yo les recomiendo que sean, repito, incondicionalmente constructivos. Mire, la construcción de nuestra propia autoridad es lo más importante que tenemos en la vida. Y aunque alguien nos falte el respeto, no ganamos nosotros respondiendo con la misma moneda. Al contrario, apelemos a lo mejor que esa persona tenga. Apelemos a un comportamiento positivo destacable. Y no nos inmutemos, como nos decían los grandes maestros anteriores, por cómo nos traten y qué nos digan. Porque puede ser perfectamente una estrategia. Y finalmente, tendríamos que evaluar el éxito o no de nuestra negociación en función a los compromisos. Miren, muchas de las negociaciones que fracasan lo hacen porque no sabemos esperar, porque hemos llegado a un acuerdo precipitado, porque no sabemos dominar este flujo, estas secuencias de las que hemos hablado hasta ahora. Los compromisos solo se deben de firmar cuando son, 1, claros y operativos. ¿A qué me refiero con esto?
firmamos la negociación y cuando nos levantamos de la mesa, todo el mundo, las dos partes, saben perfectamente qué hacer, qué hemos firmado, cómo hacerlo, qué tareas implica, cuándo hacerlo y el coste de las mismas. Sin lugar a duda, de ninguna confusión. Entonces podremos firmar. Segundo, cuando además esos compromisos son realistas. ¿A qué me refiero con esto? Miren, cuando algunas de las compañías que asesoro me enseñan algunos de sus acuerdos de negociación y veo que hemos negociado algo porque parece ser que la otra parte era más grande que nosotros o era un acuerdo financiero que va en contra de nuestros intereses, ya sé que eso terminará mal. ¿Por qué? Porque ambas partes lo que tienen que hacer es firmar acuerdos realistas que en ningún caso comprometa la viabilidad o los valores o los intereses de una de las partes, o de las dos incluso. Como ejemplo, podríamos ver los acuerdos que se firman en la OPEP y vean cuánto duran esos acuerdos. ¿Por qué? Porque no están reflejando la realidad y no son realistas porque van en contra de algunos de los miembros y sus intereses. Y finalmente, esos compromisos tienen que incluir acuerdos suficientes. ¿A qué me refiero con suficientes? Tienen que cubrir absolutamente todos los aspectos necesarios de las dimensiones de todo lo que estamos negociando. Lo que no puede ser es que firme un acuerdo que no esté reflejando cada uno de los pasos, recursos, y que tenga que estar renegociando punto a punto algo que se supone que solo tiene una negociación definitiva en un momento sagrado, que es en el que firmo esos compromisos. Por tanto, tienen que ser, repito, claros y operativos, realistas y suficientes para que cubran todos los aspectos necesarios para alcanzar ese resultado de cumplimiento absoluto de todos los intereses de las dos partes. Y para eso tenemos que saber que no se debe requerir negociaciones adicionales a las mismas. ¿Cómo aplicamos el modelo Harvard? Bueno, centrándonos en lo que hemos dicho que diferencia este modelo de cualquier otro, vamos a negociar siempre centrándonos en aportar valor, en agrandar esa tarta, en dar mucho más de lo que a priori podría parecer que es lo que estamos negociando. Pero asimismo, tenemos que saber aguantar, tenemos que saber gestionar, tenemos que saber fluir para diferir la decisión hasta el final. Nunca recuerden precipitarse en esos acuerdos. Empezar por analizar siempre los intereses con esas preguntas poderosas, con esos porqués y para qué de las dos partes. Así voy a tener muchos más antecedentes para poder crear, inventar, innovar en distintas opciones creativas. Vamos a inventar opciones para vislumbrar otros intereses que podíamos haber visto primeramente en la negociación. Así descubriremos formas diferentes de aportar valor al otro. Asimismo, voy a aplicar criterios objetivos, judiciales, jurídicos, científicos, de legitimidad, sin olvidar lo que les he dicho antes. Recuerden, la prueba de reciprocidad. Cuando dedico la mayor parte del tiempo de la negociación a la preparación de la misma, todas estas recursos, todas estas técnicas que hemos explicado hasta ahora, vamos por muy buen camino. ¿Por qué? Porque cuando dedico la mayor parte del tiempo a las actividades iniciales, clarificación de intereses, creación de opciones, aplicación de creatividad e innovación al proceso y sobre todo legitimidad, lo que voy a lograr es muchísimo más valor. Va a ser mucho más fluida la negociación y me va a quedar muy poco para llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Solo al final de trabajar nuestro mejor man, si vemos que el acuerdo de la negociación mejora el mejor de nuestros man, tomaremos una decisión de compromiso y firmaremos dicho acuerdo. ¿Y cómo medir el éxito? Recuerden que decíamos que el modelo Harvard me permitía tres escenarios. Cómo preparar perfectamente la negociación, cómo conducirla, dirigirla, incluso salir de esos momentos en los que está encallada. Y tercera y tan importante, cómo medir el éxito de cada negociación. Miren, yo les propongo esta forma. ¿Cuándo sé que acabo de negociar algo realmente extraordinario? Cuando el resultado de la misma es mucho mejor que nuestro mejor man, que nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado. Cuando además satisface los intereses tanto míos como de la contraparte y en la misma medida. Cuando además es y supone la mejor de las opciones, recuerdan de los acuerdos para definir cada una de las consecuciones de los intereses. Pero además, los resultados se consideran legítimos por cualquier persona, dentro y fuera de la negociación.
Los compromisos son claros, operativos, realistas, dimensionables. La comunicación fue efectiva y fluida y ayudó a establecer vínculos, mejoras de la relación que nos apetece seguir desarrollándolas en otros momentos fuera de la negociación que acabamos de terminar. Pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces los obstáculos en esa negociación pueden venir de dentro de nuestra organización. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo disfunciones estructurales en la empresa, negocie lo que negocie, debería de revisar el clima, la cultura, la propia organización, la toma de decisiones, la burocracia, sobre todo en la gestión pública, porque no estoy permitiendo que mi gente negocie de forma eficaz, porque pueden tener alternativas brillantes, pueden tener y haber llegado a opciones brillantes que luego no pueden aplicar porque la propia organización es una barrera. No sé si me estoy explicando con esto. De la misma manera, si tenemos una falta de preparación en nuestro personal, si no nos hemos formado en negociar, esto es una de las cosas que más me piden en estos momentos las organizaciones públicas, las instituciones, que ayude a mejorar las capacidades y competencias de negociación de sus mandos intermedios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los que tienen que lograr los mejores acuerdos con las ventajas financieras más importantes, con los mejores proveedores, con los stakeholders que forman parte de la organización pública. Y de ello depende el éxito o el fracaso de dicha institución. Si no les formamos, todo el esfuerzo puede ser un dinero perdido. Los trabajadores tienen que saber recoger todas las percepciones del cliente, de la comunicación verbal, de la no verbal, pero a nivel estratégico. ¿Para qué? Para poder hacer feedback y retroalimentar todas las decisiones y permitir que la institución esté tomando decisiones adaptadas al entorno, que es el que justifica su existencia. ¿Qué diagnóstico entonces deberíamos de hacer? Miren, yo les aconsejo que hagamos, antes de ponernos a valorar la propuesta de negociación, tenemos que saber diagnosticar qué capacidad, ¿verdad?, de negociación tiene toda una institución. Es bastante sencillo hacerlo con algunos consejos muy prácticos. Miren, lo primero que yo hago es evaluar la capacidad que tiene de negociación la alta dirección. Es decir, tengo que identificar esas iniciativas estratégicas cuya implementación depende de negociaciones ejercidas en distintos niveles de la organización. Por tanto, lo que tengo que hacer es definir estándares, definir las medidas de éxito que tenemos en tal estrategia. Y si no tenemos ninguna, difícilmente vamos a saber si estamos negociando bien o mal. Por tanto, les recomiendo que definan cada una de las estrategias que van a tener que conseguir negociando con indicadores de estándares de calidad, con hitos que miren cada una de esas partes para que vean si tienen que hacer negociaciones correctivas porque nos hemos separado mucho del objetivo que teníamos que conseguir o incluso desarrollar una serie de acercamientos relacionales, etcétera, etcétera. En el mando intermedio o en el nivel directivo intermedio, lo que tengo que hacer es evaluar de qué forma esas estrategias que hemos definido se están implementando en la realidad a través de iniciativas que se traducen o se tienen que traducir irremediablemente en tareas concretas. ¿Por qué? Porque tienen que negociar a su vez y tienen que trasladar esos niveles de negociación hacia los niveles inferiores para que llegue a toda la estructura el curso de acciones que permitirá conseguir el objetivo con todo el equipo que forma parte de la institución. Asimismo, tengo que saber evaluar en el mando intermedio cómo las estructuras directivas impactan en sus procesos de negociación. Y finalmente, voy a examinar la coexistencia y la consistencia entre las estructuras formales de esa institución y las estructuras informales, las relacionales, para que vea cómo están correlacionando o no con los requerimientos de esas estrategias previamente definidas por la alta dirección. Y en el nivel de campo, en las personas, la operativa, el día a día de la empresa, tengo que saber cómo esas personas, que son las que están atendiendo directamente y de forma final al cliente, confirman o no la percepción de las medidas de éxito. Miren, esto no está funcionando. Esta campaña que acaba de definir la institución de cliente orientación está consiguiendo lo contrario en el cliente porque no nos han pasado realmente la formación. No nos han dicho qué criterios o qué cursos de acción forman parte de esa cliente orientación. El cliente no recibe realmente lo que le estamos diciendo en la campaña que le estamos dando. Esto es muy importante. Asimismo, tengo que evaluar con cada una de esas personas sus conductas. ¿Qué
qué clase de comportamientos, acciones, discursos de acción están tomando con el cliente en relación a las instrucciones recibidas. Tengo que medirlas. Y finalmente tengo que analizar, ellos son un elemento fundamental que es el que está día a día con el cliente. Por tanto, tengo que analizar sus percepciones acerca de cómo sienten ellos que su propio puesto de trabajo, la propia estructura que hay en la institución pública, las propias actitudes y acciones apoyan o dificultan sus negociaciones con el cliente. Y por último, lo mismo tengo que hacer con mis stakeholders, sobre todo con el cliente externo. Vamos a ver y vamos a investigar qué percepción tiene de verdad nuestro cliente de nosotros. Vamos a hacer mystery shopping. Yo esto lo estoy haciendo mucho ahora con institución pública. Tanto yo como mi equipo, vamos a distintas instituciones, ¿verdad? Como potenciales clientes, usuarios, para ver cómo nos atiende cada funcionario, cuánto tiempo tarda, de qué manera, qué tipo de preguntas nos hace, o si no nos hace ninguna, y qué tipo de servicio obtenemos en cada institución. Y luego solo revelamos, ¿verdad? Hacemos nuestro informe y lo revelamos a la gerencia para que tome las decisiones oportunas. Es interesantísimo ver cómo investigar esas percepciones de los clientes respecto a la empresa, respecto a la institución y su impacto sobre la calidad de las relaciones externas ofrecen la posibilidad de rectificar esas líneas estratégicas o de renegociar todos aquellos aspectos que están desajustados con la misión, la visión, la estrategia y los valores de esa compañía. Fíjense como para lograr este modelo de negociación no podemos olvidar uno de los valores más esenciales, que es desarrollar esas relaciones con la cooperación, con la colaboración necesaria. La cooperación, para mí, entre la empresa, entre la institución y el trabajador, es la única que permite generar compromisos que sean realizables, pero que además sean mutuamente satisfactorios con los intereses de ambas partes. Yo soy el gerente, yo soy el director de la institución y la decisión depende de mí, o la decisión depende de todos, equivale a definir un modelo de negociación por posición a un modelo de negociación de win-to-win, en el que ganamos todos. Una negociación participativa, una negociación que puede apelar a la creatividad, a la innovación y al aporte de valor. Y es para ello muy necesarias establecer alianzas fuertes entre la dirección, los trabajadores y los sindicatos que regulen los intereses tanto de los trabajadores como de la dirección de una manera colaborativa. Miremos más que somos padres de nuestro porvenir, que no hijos de nuestro pasado. Hermoso, ¿verdad? Por tanto, el hecho de que esté desarrollando los intereses de los sindicatos no significa que tenga que desvalorizar todo lo que dice la gerencia, y la gerencia tiene que dar por hecho que los sindicatos siempre estén o tengan intereses diferentes a los que ellos tienen. Vamos a ver en qué colaborar y cómo construir de manera innovadora nuestro futuro. ¿Qué podemos hacer? Y no podremos trabajar esto sin apelar a una de las formas más importantes de redirigir el destino de una compañía, el destino de una institución, que es cómo abordamos nuestros conflictos. Miren, yo les diría incluso que de la manera en la que se afronta, confronta, resuelve o no un conflicto en una institución, va a depender el éxito o el fracaso de la misma. Los conflictos, como ustedes saben, son parte de nuestra vida cotidiana, pero no solo a nivel laboral, sino a nivel personal, a nivel de nuestros amigos, social, familia. Podemos aprender a resolverlos de forma satisfactoria y de forma proactiva en función de la cultura, de la forma de nuestro carácter y de lo que aprendimos en nuestras familias, sobre todo hasta los 7 años. Esto es fundamental saberlos. Todos tenemos un estilo, una tendencia de negociación que tiene que ver con cómo hemos resuelto los conflictos o cómo nos han enseñado en nuestro ambiente familiar a evitarlos. Cada vez que nos enfrentamos a un conflicto, sepan ustedes que no solo apagamos un fuego, sino que evitaremos que surjan otros. ¿Qué es un conflicto? Importante. Un conflicto puede ser una fricción, pongo ahí, puede ser un problema, en todo caso es algo en lo que parece que hay, ¿verdad?, una diferencia o incluso un choque de intereses y de fines. Una confrontación, un enfrentamiento, un altercado,
Al fin y al cabo sería una divergencia. ¿Entre qué? Entre un conjunto de metas, de objetivos, de fines, de intereses, de comportamientos, de métodos. ¿Y cómo detectar un conflicto? Mire, la forma más inteligente de gestionar conflictos es de prevenirlos antes de que ocurran, de abordarlos en el momento que los tenemos delante y de gestionarlos de la forma más eficaz para que aprendamos toda la organización con ellos, pero nunca evitarlos. Puede ser que sea tarde cuando queramos abordarlo porque el daño ya sea irreparable. Por tanto, ¿cómo detectar un conflicto que ya está latente en la organización? Debe de ser perfectamente organizado, debe de ser perfectamente gestionado primero reflexionando. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién ha comenzado la acción? ¿Cuándo? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo? ¿Por qué? Proporciona inmediatamente retroalimentación a la empresa. Es fundamental cuando estoy dando la posibilidad a través de esa escucha activa, ¿verdad?, que veíamos antes, a través de esa humildad, a través de esa credibilidad, que la otra persona exprese lo que esté sintiendo y cuando lo está haciendo surge ese fenómeno psicológico que se llama autorrevelación. Anda, nos estamos dando cuenta de la verdadera etiología del conflicto. Obtenga, por tanto, retroalimentación a sí mismo. Vamos a averiguar qué piensa. Pero para eso tengo que hablar con mi gente, continua y diariamente. Vamos a ver cómo están percibiendo ellos la realidad, cómo están percibiendo lo que está ocurriendo. Puede ser totalmente diferente a como yo creo que lo están percibiendo y a como yo lo percibo. Vamos a ver qué piensan realmente, qué sienten, cuál es su expectativa cada uno de nuestros colaboradores. Por tanto, además de obtener retroalimentación de ellos, tenemos que definir con claridad los objetivos, las expectativas y gestionar reuniones eficaces para determinar las prioridades siguientes. Y cuando estos cursos de acción los pongamos en marcha, no olvidemos de revisar el rendimiento, generando cuadros de supervisión en los cuales los empleados se comunican acerca de el cómo y el cómo no hacer las cosas. Además, trabajamos, ¿verdad?, juntos y se va a reducir de una forma importantísima el potencial de que surjan conflictos. Porque acuérdense, una gran fuente del conflicto es la falta de formación e información sobre determinados temas. Si las personas están alimentadas, si están nutridas, si están informadas, van a tener un riesgo mucho menor de generar y de sentir o padecer conflictos en su organización. ¿Son malos, por cierto, los conflictos? Hay muchas personas que dicen que hay que huir del conflicto. Hay muchas personas que, cuando oyen la palabra conflicto, automáticamente les pasa por la mente una sensación negativa. Mire, un conflicto resuelto es la única manera que tenemos de aprender, de mejorar, de crecer, de sentir un autoempoderamiento importante, porque cuando aprendemos a resolverlos, nos sentimos más fuertes, más capaces, pero además hemos desarrollado lazos de confianza que de esta manera sería imposible. No podemos apelar a buenas relaciones en una institución solo porque aparentemente las cosas vayan bien. Un conflicto, como les digo, resuelto, ofrece una serie de aspectos positivos interesantísimos en la institución pública. Sirve para clarificar las posiciones. Ahora ya sé quién es quién, qué posición tiene cada una de las personas que están en la institución y no lo que yo creí que pasaba. Además, potencia la creatividad en tanto cuanto nos ponemos todos a reflexionar cómo buscar un método que nos permita integrar los intereses de todos, no solo de unos. Obliga así mismo a las partes a buscar soluciones imaginativas, creativas y fomenta la cohesión. Estimula la acción. Vamos a arreglar esto. Como estimula la motivación, el compromiso, el aumento de acciones en la institución. Y obliga a las personas a tener que tomar decisiones, no quedarse con los brazos cruzados cuando vemos que algo funciona mal y va a ir a peor. Miren, evitar un conflicto nunca lo va a solucionar, pero seguro que puede darse el caso de que se pueda agravar. Así que vamos a aprender a resolver conflictos porque es la forma más rápida, económica e inteligente de dirigir las relaciones de una institución. Empezaríamos por responsabilizarnos de la solución de un conflicto. Cuando planteamos al equipo que queremos resolver algo, tenemos que dar ejemplo, explicando que nos importa y que las consecuencias del mismo las vamos a asumir. Por tanto, no se puede resolver un conflicto sin responsabilizarme del curso de acción que implica el mismo. Asimismo, tengo que descubrir
definir perfectamente y debatir entre todas las partes el problema real, no entre solo unas partes, que somos muy tendentes a hacer esto. Todas las partes se deben de ver implicadas en la resolución de un conflicto. Tengo que suspender así mismo el juicio y tengo que aprender a preguntar qué ha ocurrido ahí y que lo defina cada una de las partes desde su libertad y desde su capacidad de ver y percibir ese conflicto. Y por tanto yo escuchar activamente, repito, interrumpiendo el juicio. Establecer asimismo perfectamente unos objetivos para arreglarlo. Un curso de acción, un plan de mejoras que se debe irremediablemente de cumplir parte por parte en función de ese consenso, de ese acuerdo que hemos tomado entre todos. Y finalmente, tengo que tener un feedback, tengo que tener un sistema de medición para realizar un seguimiento a ese plan que tiene que terminar resolviendo ese conflicto de una manera resolutiva, pero además generando mejoras en la relación. Y tengo que responsabilizarme para ello de la solución, porque quien no arriesga resolviendo el conflicto no gana. Pero además, a nivel práctico, es interesantísimo que sepamos el desgaste que genera el no prestar atención a un conflicto latente. Miren, la cantidad de energía que empleamos viendo que algo nos genera unas sensaciones incluso estomacales, si me permiten, físicas negativas, porque hay un conflicto que nos incomoda, que nos hace perder tiempo pensando en él, recreándolo, anticipando las consecuencias, siempre de forma, por cierto, más negativa a como lo son en la realidad. Por tanto, esa energía que solemos emplear preocupándonos por el conflicto, de lo que podría estar pasando, y si el conflicto se resolverá o no, lo que tenemos que hacer es ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos, desarrollando esa energía para afrontar y resolver y trabajar esa situación. Una vez hecho esto, inmediatamente tengo que pasar a definir perfectamente y a debatir el problema real. Jamás desarrollemos el plan de acción para resolver un conflicto sin antes definir perfectamente su origen. ¿Por qué? La mayor parte de los conflictos no se resuelven porque en la definición hemos sesgado alguna de las partes o hemos definido mal lo que allí está ocurriendo. Por tanto, la forma más eficaz de descubrir el origen de un problema es reunir a todos los implicados, aquellos que nos caen y tienen que ver con nuestros valores, bien, y aquellos que no nos gustan tanto o que tienen incluso opiniones opuestas a las nuestras. Todos deben de formar parte de esa definición del problema real. Seguidamente, centrarnos siempre en las situaciones, en los hechos, nunca en las personas. Ha ocurrido esto. No, fulanito ha hecho tal cosa, por tanto le hago cruz y raya, no vuelvo a hablar con él. No. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a centrarnos en la parte objetiva, situaciones, hechos, circunstancias. Nunca en las personas, si no, no podremos resolverlo. Seguidamente, vamos a definir y debatir el problema real. ¿Cómo? Aquí les aconsejo que pongan una serie de reglas, normas, perfectamente claras y definidas previamente a que se sienten a reunirse para trabajar el conflicto. Por ejemplo, de forma ejemplificadora, tengo que decirle a todo el mundo que todo el mundo debe de ser abierto, claro, transparente y honesto, pero absolutamente sincero en la aportación de información en ese conflicto, porque si no, no servirá para nada. Asimismo, todo el mundo tendrá derecho a hablar y a ser escuchado, nunca interrumpido. Todo el mundo debe de escuchar a los demás, a los que están a favor de sus intereses y a los que no están tan a favor o incluso en contra de sus objetivos. Y las opiniones y sentimientos se deben de apoyar en hechos y ejemplos. Incluso, si digo, tenemos un mal clima laboral, vale, ¿apoyado en qué situaciones? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué estaba pasando cuando? Hay que explicarlo todo definiendo hechos y ejemplos de lo que llamo indicios, ¿verdad? Que definen exactamente comportamientos específicos para que nos fijemos en lo que tenemos que reestructurar y no en la persona que lo hizo. Seguidamente, no podremos definir, gestionar bien un conflicto sin preguntar y escuchar. Como hemos dicho antes, esto es un arte. Les recomiendo que no empiecen definiendo el conflicto haciendo preguntas cerradas, porque van a perder esa creatividad de que cada uno exprese las cosas de manera mucho más abierta, mucho más rica, en la cual vamos a ir obteniendo información que nos va diciendo por dónde van las cosas. Hagamos preguntas sondeo, muy importantes, y reforcemos las respuestas. Muchas gracias. Entonces usted quiere decir, es muy importante,
Y lo que tengo que hacer es incitar a que hablen todos, no los 3 de siempre o los 4 de siempre. Tienen que aportar información todos, porque si no, podemos correr el riesgo de que la definición del conflicto esté sesgada a intereses de personas que así lo están persiguiendo. En ese preguntar y escuchar, destacamos nuevamente, como en la comunicación antes, la escucha activa. ¿Cómo podría escuchar en una gestión de conflictos, en una reunión, a tal efecto? Demostrándole al emisor que realmente me importa y que le estoy escuchando. Así que doy pie a que realmente diga lo que necesitamos todos que diga para definir bien el conflicto. Mirándole adecuada e intensamente a los ojos, sonriendo, reflejando que lo oímos, asintiendo o negando, ¿vale? Dándole feedback y dándoles continuamente señales de continuidad. Ajá, bien. Estoy parafraseando también lo que le está diciendo para que sepa que está siendo atendido y además yo vea el nivel de conjunción entre lo que él dice y lo que yo entiendo para que pueda reacomodar su mensaje y pidiendo tantas aclaraciones como necesitemos para que resulte una magnífica definición del conflicto, además consensuada por todos. Cuando esto se ha logrado, establezco unos objetivos. Estos objetivos deben de ser generadores, digo aquí, y aprobados por todos, no los míos para gestionar el conflicto, los de todos. Y no tengo que acostumbrarme a ese estilo directivo en el que yo doy todas las soluciones. No. Tengo que fomentar la creatividad. Tengo que fomentar el empoderamiento. Tengo que fomentar el compromiso. Y para eso tienen que implicarse y sentirse que aportan valor todos. Y esos objetivos, para resolver ese conflicto, tienen que cumplir ese famoso Marte. Tienen que ser, por tanto, medibles, alcanzables, retadores, temporalizados y perfectamente específicos. Y finalmente, todo esto no habrá servido de nada porque nos habremos desinflado en la definición del conflicto si no hacemos un magnífico seguimiento de toda la negociación para resolver conflictos. ¿Cómo empezamos? Antes de concluir la reunión, tengo que comunicar que me gustaría resumir todo por escrito en un acuerdo, ¿verdad?, al que hemos llegado, que será, por cierto, el que luego nos valdrá para hacer el acta y mandar a toda la gente. Seguidamente establezco exactamente la fecha y la hora para una posterior reunión de seguimiento. Les decimos cuándo y dónde vamos a hacer la posterior reunión de seguimiento. No más tarde de 2 días después le envío una nota a la gente que ha sido invitada a esa reunión para agradecerle su participación, pero de forma sincera. Pero además le mando el resumen de todos los pasos que hemos establecido como plan de acción para la resolución del conflicto y qué tiene que hacer cada una de esas personas. Inmediatamente les pido ayuda, les pido retroalimentación. Les digo que en la reunión no es un proceso lineal de llegada, sino un punto de partida. Les digo que estamos comenzando a gestionar y generar un mejor abordamiento del conflicto. Y finalmente incluyo la nueva fecha, lugar y hora de ya la primera reunión de seguimiento a la que hemos decidido acudir todos para mejorar en nuestra gestión de conflictos y resolver el que tenemos en estos momentos. Muchas gracias por su atención y espero que este modelo de negociación les sirva, como me ha servido a mí, para iniciar un camino de aprendizaje que inexorablemente tiene que seguir entrenándose y entrenándose, mejorando con cada evaluación de reunión para que sean brillantes negociadores y por tanto obtengan muchas ventajas, pero sobre todo una gran calidad de vida, amistades y relaciones de gran calidad. Muchas gracias y buenos días.